Un buen día, ¿cómo están? Continuamos con el estudio de los Evangelios. Este es el tema 28, las bienaventuranzas, tercera parte. Dice la palabra en Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bueno, primeramente recordemos el mensaje anterior que nos hablaba acerca de que son bienaventurados los que lloran. Y previamente nos hablaba de que son bienaventurados aquellos que son pobres de espíritu. Sabemos que todo viene a ser consecuencia. Aquellas personas que son mansas es porque son pobres en espíritu y porque lloran por su pecado, por la iglesia, por amor a la iglesia y por el mundo, para que Dios se glorifique aún en el mundo. Entonces vemos que la mansedumbre, el ser manso, es algo aún mayor que lo que estudiamos anteriormente y tiene muchísimos aspectos, muchísimas aplicaciones que es muy importante que tengamos en cuenta. El día de hoy, en este video, vamos a considerar lo que es la mansedumbre hacia Dios, el nosotros aprender a ser mansos en nuestra relación con Dios. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Bueno, por ejemplo, la palabra nos habla acerca de esto en Santiago 1, versos del 21 al 22. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. En este pasaje se nos dice que tenemos que recibir la palabra con mansedumbre, o sea, con humildad sobre todo está hablando en este aspecto. Al escuchar la palabra de Dios, al leer la palabra de Dios, muchas veces vamos a ser confrontados con nuestro pecado, vamos a ser confrontados con nuestra condición, con nuestra situación, y lo que tiende el hombre natural es cuando es confrontado, cuando es herido por la palabra, que es una espada de dos filos. Cuando es herido por la palabra, lo primero que hace es alejarse de la palabra, resentirse y apartarse del Señor, porque dice que no quiere ser corregido, que quiere seguir en sus caminos y que esa palabra no es para él, es otro pensamiento, que hay otras personas que están peor que yo, hay otras personas que hacen cosas peores que las que yo hago. Es el pensamiento que muchas veces tenemos y que muchas veces llegamos a escuchar. Sí, esa palabra del Señor es muy importante como para aquella persona que está en tal situación. La palabra esperamos que nunca nos confronte a nosotros. En nuestro orgullo es lo que sucede. Y muchas veces sucede que tomamos la palabra como si fuera cualquier cosa, como si fuera cualquier libro, y somos solamente oidores de la palabra y no hacedores de ella. No entendemos que el Señor nos dejó su palabra para aprender y para cada día ser transformados por medio de ella, para que cada día el Espíritu Santo nos vaya confrontando y nos vaya transformando a la imagen del Señor Jesucristo. Entonces la palabra no es solamente para aprender versículos, para memorizar versículos, para estudiar teología, gloria a Dios por todo eso, pero también tenemos que pedirle al Espíritu Santo que esa palabra que leemos, que estudiamos, vaya formando parte de nuestras vidas. Él nos las traiga a memoria en todo tiempo para actuar, para obrar conforme a lo que dice la palabra, con humildad, sabiendo que todo lo que dice la palabra es bueno, y aunque no nos agrade, aunque nos moleste, aunque nos hiera nuestra sensibilidad, todo es para que Dios se glorifique. Si la palabra nos confronta, es para que Dios se glorifique en nosotros y Él haga su obra sobrenatural en nuestras vidas. Por eso debemos de recibir la palabra con mansedumbre. Ahora vamos rápidamente a lo que dice la palabra en Jeremías 2,
del 22 al 24. Este pasaje habla acerca de la apostasía de Israel y es una situación bastante triste y bastante delicada lo que sucede para el pueblo, porque ya lo que queda es el juicio para ellos. Vemos lo que dice esta palabra. Dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. ¿Cómo puedes decir: no soy inmunda, nunca anduve tras los Baales? Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho, dromedaria ligera que tuerce su camino, asna montés acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento. De su lujuria, ¿quién la detendrá? Todos los que la buscaren no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. Este pasaje es muy fuerte y habla acerca de cómo el pecado de Israel ya no hay forma de que la mancha de ese pecado pueda desaparecer. No hay forma en que la mancha del pecado en nosotros pueda desaparecer. No hay sacrificio que valga, ya no hay oveja, no hay cordero, no hay sacrificio que valga, sino el sacrificio del Señor Jesucristo. Por eso es que el Señor viene para hacer este sacrificio, para quitar la mancha de nuestro pecado. Pero en este caso, antes de la venida del Señor, Dios le dice al pueblo de Israel que ya no hay forma de quitar la mancha de su pecado, y que encima el pueblo tiene la arrogancia de decir que no es inmundo. Dice que no es inmunda, que nunca anduvo tras los Baales, tras otros dioses. Es lo que sucede cuando escuchamos la palabra con orgullo y no con mansedumbre. Cuando escuchamos la palabra y nos confronta, nos rebelamos contra ella y negamos hasta lo evidente. El pueblo de Israel estaba cayendo y cayendo y cayendo entre un pecado y otro pecado, entre idolatría, entre fornicación, entre adulterios. Y el pensamiento es que ellos están bien, que no están mal, que nunca anduvieron tras otros dioses, que ellos están limpios, que ellos no hicieron nada malo. ¿Acaso se parece un poco a nuestro pensamiento muchas veces? A nuestro pensamiento orgulloso de que nunca nada es con nosotros, que nosotros no somos malos, que no hay nadie que no haya fallado, que son pequeños errores lo que nosotros cometemos, pero sí somos muy buenos para condenar esos pequeños errores en los demás, pero no en nosotros. Y compara este pasaje con una dromedaria, con un camello de una sola joroba y con también una asna montés con animales. El caminar del pueblo ya era como animales que andaban libres sin querer obedecer a Dios, libres entre comillas porque estaban esclavizados a su pecado. Ellos creían andar libres y hacer miles de cosas absurdas, miles de cosas sin sentido, ofendiendo a Dios, y creían que estaban bien. ¿Cuántas veces nosotros creemos que estamos bien y en realidad estamos muchísimo peor de lo que nosotros consideramos? Por eso es que la mansedumbre es producto de la pobreza de espíritu y del lamento por medio del Espíritu Santo que nos confronta con nuestro pecado, que el Evangelio nos hace ver que estábamos perdidos y que sin Dios no somos nada. Por eso, la persona que tiene mansedumbre no va a considerar que es buena, no va a considerar que no ha hecho nada malo, va a considerar que es pecadora y que solo por la gracia de Cristo puede ser salva, solo por la gracia de Cristo puede cambiar. Ahora vamos por un gran ejemplo que nos da la palabra en Job 1, del 20 al 22. Esto sucede después de que Job perdiera todas sus pertenencias, todos sus bienes y hasta sus hijos y sus hijas por parte
de esa prueba que él padeció. Dice la palabra, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Vemos que en esos pasajes Dios permite que el enemigo ataque a Job. Dios permite que el enemigo lo ataque para mostrar la obra que Dios estaba haciendo en la vida de Job y cómo Job era alguien que era temeroso de Dios y que aún después de perder muchísimo, de perder sus bienes y sobre todo a sus hijos, en medio del dolor y en medio de no entender por qué sucedió lo que sucedió, porque vemos por el testimonio que da la palabra que Job no había realizado algún acto que fuera merecedor de un castigo de esta forma. Solamente fue el propósito de Dios mostrar que Job se iba a mantener fiel a la palabra. Entonces, en medio de que él no entendía, en medio de que él luchaba por agradar al Señor y que de repente sucediera todo esto, sus palabras no fueron contra Dios, no fueron levantarse y maldecir a Dios como le dijo su esposa, sino que él no atribuyó a Dios ningún despropósito, no le echó la culpa a Dios, como muchas veces sucede con nosotros. Muchas veces nos pasa algo y le preguntamos, Señor, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué a mí? Si yo he hecho esto, si yo he hecho tal bien, ¿por qué a mí me pasan estas cosas? Es un pensamiento que muchas veces viene a nosotros, pero con mucha humildad. Job lo que dijo fue que él vino sin nada y se va a ir sin nada, que Dios da y Dios quita y que toda gloria sea su nombre. Amén. Así es. Pase lo que pase, sea lo que Dios permita en nuestras vidas. Él es bueno, Él es santo, Él es justo. Pase lo que pase, aunque no entendamos lo que suceda, Él es justo. Y esto es lo que una persona en su carne, una persona que no es bienaventurada, que es orgullosa, jamás va a entender. Ahora vamos con otro ejemplo de la palabra, que está en 1 Samuel 3, del 17 al 18. Esto sucede cuando Samuel recibe una profecía de parte de Dios, que Dios iba a castigar a los hijos de Elí por hacer lo incorrecto ante él, por no ser dignos del lugar donde Dios los llamó a servir. Entonces leemos lo que dice la palabra. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, y así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Nuevamente, Dios le mandó a decir a Elí que él iba a castigar la desobediencia, la deshonradez de sus hijos. Y la respuesta de Elí es, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Nuevamente, con mucha humildad, este siervo de Dios responde y sabe que Dios es justo y que Él no va a dejar impune a aquel que esté en contra de su justicia, aquel que infrinja la ley. Dios no va a pasar por alto el pecado. Por eso tuvo que venir el Señor Jesucristo, porque Dios no simplemente
va a dejar pasar y decir, no, tú no has hecho nada, tú no hiciste nada malo. Él es justo y al pecador, el pecado debe ser castigado, debe ser juzgado. Y Elí, al entender que Dios es justo, sabe que el Señor debe hacer esto. Y dice que haga el Señor como bien le pareciere. Nuevamente, tenemos que saber que Dios es Dios y que nosotros somos simplemente sus criaturas. Por su gracia y por la fe en Cristo somos sus hijos, pero sus hijos adoptados. No llegamos a exigir delante de Dios, ni a decretar, ni a ordenarle, como muchas falsas enseñanzas ahora enseñan a las personas a que tienen poder en su boca, a que todo lo que a que todo lo que ellos digan se cumplen, y no es así. El Señor es el gran yo soy, el que vive y reina por los siglos de los siglos, el que habla y los montes tiemblan y la tierra tiembla y hasta el enemigo tiembla ante su voz, ante su poder. Pero nosotros no, tenemos que aprender a confiar en Él y que Él haga lo que Él desea en nuestras vidas. No poner peros, no poner quejas a Él. Si Él nos mantiene, si Él nos da la vida, si Él nos da todo, ¿qué merecemos? Aquel que es pobre en espíritu, aquel que se lamenta por su pecado, no se queja delante de Dios porque sabe que todo lo que Dios le ha dado es por gracia, y hasta las pruebas le van a ayudar a ser más conformado, a ser más transformado a la imagen de Cristo. Amén. Y ahora vamos con el mayor ejemplo, siempre el más importante, el de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que nos dice la palabra en Mateo 26:39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esto sucede en el momento en el que el Señor está orando en el monte Getsemaní, y dice la palabra que Él estaba entristecido, que Él estaba afligido por todo lo que iba a suceder en la cruz, por todo el dolor que iba a experimentar físicamente y en su corazón, en su momento que tenía que separarse de su Padre, que tuvo que presentarse ahí, que cargar todos nuestros pecados, y que dice la palabra que el Padre escondió su rostro de Él. En ese momento de tan gran tristeza para un hijo que tiene que soportar un tiempo sin el amor de su padre, que tiene que enfrentar eso, ese gran castigo, esa gran humillación para libertarnos, para salvarnos, en todo eso que él tenía que sufrir, ese gran dolor, en esa gran tristeza. Aún así el Señor dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Cuál copa? La copa de la ira de Dios que iba a ser derramada sobre él. La copa de la ira de Dios que debía de ser derramada sobre nosotros por nuestra rebeldía fue sobre Cristo. Él dijo, no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Qué mayor ejemplo podemos pedir? Si el Señor Jesucristo, siendo el unigénito, el incomparable Hijo de Dios, siendo Dios, nunca se quejó ante el Padre, nunca se quejó ante el Padre de su misión, de lo que fue llamado a hacer. Él en todo momento, aún en la tristeza, decidió que se hiciera la voluntad de su Padre y no la suya. En todo momento, nosotros tenemos que clamar a Dios que se haga
como Él quiere y no como nosotros queremos. Nosotros no sabemos lo que nos conviene, dice la palabra. Hay caminos que nos parecen correctos, pero su fin es camino de muerte. Los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros, como los cielos son más altos que los nuestros, nos dice la palabra. ¿Por qué no vamos a conformarnos? No vamos a confiar en la soberana voluntad, en el soberano Dios que tiene todo bajo su perfecto control y que hace todo para su propia gloria y en su buena, perfecta y agradable voluntad? Amén. Gloria a Dios, gloria al Señor, gloria a Él, porque solo en Él podemos confiar, solo en Él podemos confiar, y que Dios nos libre de ser orgullosos delante de Él. Si Cristo no fue orgulloso, fue manso, aún en medio del dolor más grande que pudo haber sufrido y el dolor más grande que va a existir jamás, que Él se tuviera que separar del Padre y hacerse pecado por ese momento, que el Padre escondiera su rostro de Él, siendo el amado, el deseado, su Hijo único, que tuviera que cargar sobre Él nuestros pecados. Aún así, Él dijo: sea como tú quieres y no como yo. Cuán gran ejemplo el del Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, cada semana, si Dios quiere, habrá un nuevo mensaje bíblico y un poema cristiano. Suscríbete, deja tu like y comparte el video si te gustó. Dios te bendiga.